Buenos días, ¿cómo estamos? Me voy a pedir que se ponga en pie, por favor. Vamos a orar. ¿Está listo para la palabra hoy? Muy bien. ¿Cuántos están contentos? A ver. Ok. Vamos orando. Dígale, Señor, gracias, muchas gracias. Esta mañana aumenta mi fe. Hazme entender qué es la fe. En el nombre de Jesús, te doy gracias por la voz, la cual te pedimos, para que en medio de la paz podamos recibirla y entenderte. En el nombre de Jesús, te agradezco entonces por lo que voy a recibir. Aquí está mi corazón, dígale, dispuesto para oír. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, tome asiento, por favor. ¿Cómo están todos? Muy bien, qué bueno, me da mucho gusto. Le entrego este tema en esta serie acerca de la fe. Ok, y el tema hoy se llama de esta manera. Por favor, Jorgito, ¿no hay pantallas? En verdad, ¿y esa sí hay o no hay? Sí debe de estar ahí. Anoche lo utilizaron. Bueno, el tema se llama 4 pasos en mi fe. ¿Cómo se llama? Otra vez, ¿cómo se llama? Fíjese bien, ahí está. 4 pasos en qué? No dice en la fe, dice en mi fe. ¿En qué? Tiene toda la intención de ser escrito así porque es en mi fe. ¿Ok? No es en la fe o no es de la fe, es en mi fe. ¿Ok? El día de hoy, fíjese bien, usted y yo vamos a ser enseñados en cuanto a qué es realmente la fe. Pero antes yo quiero decirle algo. Las 3 o 4 enseñanzas previas que se dieron acerca de la fe son básicas para poder entender qué es la fe. Porque yo quiero decirle que la fe no es tan simple como parece. Por mucho tiempo se nos ha enseñado que la fe es casi como si Dios nos pusiera esos trapitos, un pañuelo ¿cómo se llama? En la cara, en los ojos, ¿verdad? Para ir a pegarle una piñata y nomás le estuviera diciendo, tú anímate, tú tírale, pues, ¿sí me explico? Tú dale de garrotazos a la piñata, camínale para adelante, obedece, y eso es la fe. Si no obedeces es que no tienes fe. No, Dios no es así, mi amado. Dios no le pone a usted un trapo o un pañuelo en los ojos como para que no vea aquello que usted y yo estamos pidiendo o buscando en nuestra vida. Por el contrario, fíjese bien, Dios nos abre los ojos para que veamos lo que Él quiere que veamos y por fe lo persigamos. ¿Cuánto estamos entendiendo? La diferencia aquí estriba en que Él abre los ojos del entendimiento, que no son los ojos naturales, sino son los ojos del Espíritu, para que usted y yo podamos ver cosas que otros no pueden ver y nosotros podamos perseguirlas y alcanzarlas. ¿Cuántos me están comprendiendo? Le doy así una breve semblanza de lo que es la fe, ¿ok? Pero por supuesto lo que queremos hacer es desarrollarlo. Antes le decía, lo que hemos venido enseñando nos sirve para comprender qué es la fe. ¿Ok? Mire, vea lo siguiente. En las semanas anteriores, usted y yo hemos aprendido, fíjese bien,
que ¿qué es la unidad de la fe? ¿Qué es qué? Sí. Hablamos de la unidad de la fe creo que por 2 semanas. Y usted y yo debemos entender qué es la unidad de la fe. Hoy quiero inclusive complementar un poco qué es la unidad de la fe. ¿Ok? Empezando porque la unidad de la fe es nuestra meta. ¿Es nuestra qué? Parte de nuestra meta. Mire, la Biblia dice en Efesios 4:13 así. Efesios 4:13. Por favor. Dice de esta manera: hasta que todos, ¿qué dice? Lleguemos, ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de ¿qué? De la plenitud de Cristo. Este versículo está poniendo o describiendo cuál es nuestra meta como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra meta? Esa. Pero quiero que observe algo. La meta consiste en 4 cosas, no nomás en una cosa. Una de ellas es la unidad de la fe. Otra es el conocimiento del Hijo de Dios. Otra, varón perfecto. Otra, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la meta en realidad tiene como 4 aristas, como 4 diferentes aspectos. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Un día usted y yo entendimos que necesitamos ser perfeccionados. Y ya sabemos que el perfeccionado no es el que no se equivoca, sino el que está enteramente preparado, ¿qué? Para toda buena obra. Hoy estamos entendiendo, fíjese bien, que parte de nuestra meta, otro día también entendimos que nuestra meta es el conocimiento del Hijo de Dios. Hoy también estamos entendiendo, comenzando a entender, que nuestra meta es la unidad de la fe. ¿Cuál es también nuestra meta? La unidad de la fe. ¿Y en qué consiste la unidad de la fe? Mire, vamos rápido a Hebreos 11, verso 4, 5, 7, 8, 11. Hebreos 11, 4. Observe esto. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, ¿qué dice? Aún habla por ella. 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. Observe, uno sí vio muerte y el otro no vio muerte, pero ambos por la fe hicieron así su vida. ¿Ok? Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. 7. Dice el 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que ¿qué? Que viene por la fe. ¿Ok? Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, ¿qué dice? Sin saber a dónde iba. Todavía hay 2 versos más que siguen hablando de Abraham, y nos vamos al verso 11. 11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había ¿qué? Prometido. ¿Cuál es el factor común de todos estos versos? Por la fe, por la fe, por la fe. Ahora, ¿qué quiere decir la unidad de la fe? La unidad de la fe quiere decir lo siguiente, mi amado. Cada uno tuvo una vida diferente, un propósito de Dios diferente en su vida. Cada uno hizo la voluntad de Dios en su vida, en tiempos diferentes, en condiciones diferentes, en lugares diferentes. Pero todos, fíjese bien, contribuyeron a un plan perfecto del Padre. Esa es la unidad de la fe. ¿Cuánto estamos entendiendo? Eso es lo que Dios quiere que su pueblo entienda. Que cada uno, o para cada uno de nosotros, Dios hizo una voluntad.
Y la unidad de la fe consiste en que yo debo sumar la voluntad de Dios para mi vida a la de Él, a la de Él, a la de ella. Y todos juntos vamos a trabajar para el plan perfecto del Padre para la humanidad. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Esa es la unidad de la fe. Por eso hay tantos problemas y divisiones en las iglesias, porque no se ha entendido lo que es la unidad de la fe. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? No se ha entendido. Una iglesia le roba miembros a la otra. Un miembro se va de una iglesia a otra simplemente porque le dijeron algo. ¿Cuántos están comprendiendo? Es que no hemos entendido, el pueblo no ha madurado. Yo quiero decirle una cosa. La iglesia en la cual usted está es una iglesia que ni siquiera usted escogió, la escogió Dios. ¿Usted sabía eso? A ver, ¿usted sabía eso? La Biblia dice que la iglesia en la cual usted está no fue porque un día llegó y le gustó que aquí la alabanza me gusta mucho y que quién sabe qué. No fue por eso. Fue porque Dios quiso que así fuera y Él le escogió a usted la iglesia en donde usted iba a estar, los padres espirituales que iba a tener, los hermanos en el espíritu que iba a tener, todo lo escogió Él. ¿Quiere que se lo muestre con la escritura? Sí, eso quiere decir que nunca lo ha buscado. A ver, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 14 versos 22 y 23? Y también 24, pero nomás con el 23. Dicen las señoras costureras que para muestra un botón, ¿verdad? Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Qué es el campo? No oigo, ¿qué es el campo? Mateo 13:38 dice que el campo es el mundo. Eso está diciendo que todo lo que ganes en el mundo, de todo lo que te llegue en el mundo, tú debes de diezmar. Pero ese no es el punto ahorita. De paso, un pequeño paréntesis y pisotón. ¿Ok? De todo. No nada más de lo que a usted se le antoja, de todo. ¿Ok? Ahora, verso 23. ¿Qué dice el verso 23? Y comerás, ¿qué dice? Delante de Jehová tu Dios, ¿en dónde? ¿En el lugar que qué? Entonces, ¿quién escogió la iglesia o el lugar donde voy a comer? Dios. No fue que lo escogiste tú. Si Dios te movió a un lugar, te llevó a un lugar, es porque Él escogió ese lugar para que tú te alimentes ahí. Por eso moverse de iglesia no es cualquier cosa, aunque muchos lo toman como cualquier cosa. Por eso quitar a los padres espirituales que Dios te puso no es cualquier cosa. Por eso muchos andan brincando de iglesia en iglesia, porque perdieron a sus padres espirituales y andan como huérfanos buscando quien los adopte. ¿Cuántos están entendiendo? Pero cuando uno tiene el lugar donde Dios le puso ahí, ese es mi lugar y ahí debo de estar. Ahora, ahí debo de contribuir a la unidad de la fe. ¿Cuántos estamos entendiendo? Esto quiere decir, yo voy a poner el propósito de Dios para mi vida, esa es mi parte, y los demás también creciendo juntos deben de poner su propósito en su vida. Todos juntos armamos el plan perfecto del Padre. Quien lo esté entendiendo, denle un aplauso al Rey, por favor. Ahora, vea cómo esto es en la práctica. La Biblia me muestra, fíjese bien, que yo un día le prometí al Padre votos. ¿Qué le prometí? Sí. Antes de que yo viniera a la tierra, yo estuve con Él y le conocía ya. ¿Ok? Y le prometí, Él me dio a conocer su palabra y yo le prometí cumplir mi promesa aquí. Se habla de votos en la escritura. ¿Ok? Esos votos son mi promesa. Vean lo que dice el Salmo 116, 14 y 18. Antes yo le había dado algunos versos en la Biblia acerca de este mismo tema, pero hoy le quiero dar unos diferentes. Por supuesto con un propósito. Dice el Salmo 116, 14. Ahora pagaré, ¿qué dice?
No oigo. ¿Votos de quién? ¿Votos de quién? Míos. Ahora pagaré mis votos, ¿qué dice? A Jehová, o sea, mis promesas, o mi promesa a Jehová. ¿Dónde lo tengo que pagar? ¿Qué dice? Delante de todo, ¿qué? Su pueblo. Ahora, la Biblia muestra que hay gente que no es parte de su pueblo. Yo tengo que pagar mis votos delante de, ¿qué dice? Su pueblo. No delante de aquel que no es pueblo, sino delante de aquel que sí es pueblo. Y esto también nos lleva a entender lo que es la unidad de la fe. Porque yo voy a pagar mi voto, Dios espera que usted pague el suyo, y así cada uno de nosotros pagamos delante del pueblo, y así hacemos de su pueblo, y así todos juntos hacemos el plan del Padre para su pueblo. Vea el verso 18 que dice. Dice el verso 18, vea, a Jehová pagaré ahora mis votos. Otra vez, ¿dónde? Delante de todo su pueblo. Entonces mi promesa, lo que le prometí a él, que fue hacer su voluntad en mi vida, yo debo de pagarla delante de quién? De su pueblo. Ese es mi voto. ¿Ok? Por supuesto, todo esto va encaminado a que usted y yo podamos entender mi fe. Porque para poder comprender mi fe, yo necesito primero entender cuál es mi voto. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahora, también estuvimos hablando, fíjese bien, de que lo que el Padre le instruyó a cada uno y cada uno de nosotros prometimos hacerlo, se llama en la Escritura la obra. ¿Cómo se llama? Obra o la obra. Muchas veces se ha pensado que la obra de Dios es hacer este edificio y hacer todo un ministerio y engrandecerlo y servir en un ministerio en la iglesia. No, esa no es la obra. Nos hemos equivocado en entender qué es la obra. Apague su celular, por favor. La obra de Dios soy yo mismo. La obra de Dios es usted mismo. ¿Qué dice Salmo 90, 16? Salmo 90, 16. Dice la Escritura: aparezca en tus siervos que tu obra. Entonces, ¿quién es la obra? Nosotros. ¿Ok? Pero escúchame. La Biblia dice: aparezca en tus siervos tu obra. Una persona es siervo hasta que hace total y meramente la voluntad del Padre. ¿Cuántos están entendiendo? Solo hasta entonces es considerado un siervo de Dios. ¿Cuántos están ahí? Dice Gálatas 1:10. Vea esto. Gálatas 1:10. Dice la Escritura: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Luego dice: pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? ¿No sería qué? Entonces usted y yo necesitamos tener un crecimiento hasta un punto, fíjese bien, donde entendamos que debemos hacer solamente la voluntad del Padre. Y cuando alcanzamos ese punto, Dios nos considera como siervos. ¿Cómo nos considera? Siervos. Mientras tanto, todavía no somos siervos. Estamos creciendo probablemente, espero. Pero es hasta que usted y yo ya no estamos tratando de agradar a hombres, sino a Dios solamente, que somos ¿qué? Siervos. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora, esto está íntimamente relacionado con lo que venimos diciendo. ¿Por qué? Porque se trata de hacer la voluntad del Padre, o sea, pagar mis votos cada día y delante de todo su pueblo. No agradando a hombres, sino agradando ¿a quién? No oigo, ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? ¿En verdad lo están entendiendo? La semana pasada su servidor no estuvo aquí. Quizás se dio cuenta.
¿Sabe? Dios me sacó de la ciudad y me dijo, vas a ir a tal lugar. Y yo le dije, papá, el encuentro. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Déjanos a nosotros el encuentro y vete en paz. Así me dijo. Déjanos a nosotros el encuentro y vete en paz. Entonces yo entendí que esto era una prueba para el equipo de encuentro, en el sentido de que iban a desarrollar un encuentro sin el pastor, y esto es una prueba de crecimiento para que su fe aumentara. Estamos en un tiempo donde la serie que estamos entendiendo, ¿cuál es? Fe. ¿Aumentó la fe? ¿Aumentó la fe en ti mismo al predicar en Figlos? Mucho. Hasta el gallo cantó. ¿Cómo dijiste? El canto galló. Así dijo. De tanto que le aumentó, ¿verdad? Y todo el equipo de encuentro se pudo dar cuenta, fíjese bien, de que ellos podían hacer un encuentro sin el pastor. Que a final de cuentas, escúcheme, lo que necesitamos no es al pastor, es que la nube de la gloria de Dios esté con nosotros. Y si la nube de la gloria de Dios está con nosotros, ¿qué más queremos? ¿Lo está comprendiendo? Denle un aplauso al Rey, por favor. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces lo que Dios necesita, fíjese bien, es que usted y yo paguemos nuestros votos. Quiero decirle algo. Fui a un lugar donde 2 días antes se había estrellado un avión. En la pista donde yo aterricé con un avión. 2 días antes se había estrellado un avión. Y a los 2 días su pastor estaba aterrizando en esa pista. Es una de las pistas más chiquitas del mundo. ¿Ok? Y quiero decirle, no tenía absolutamente ni un temor de nada, porque yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Iba completamente seguro de poder estar haciendo la voluntad del Padre. Si Él me dijo, déjanos a nosotros el encuentro y tú vete en paz, ¿qué quiere decir? Yo voy a estar contigo, no te preocupes, aunque se haya estrellado un avión 2 días antes. ¿Estamos comprendiendo? Hasta risa me dio cuando aterrizamos ahí. Gloria a Dios. Ahora, fíjese bien, todo esto es porque usted y yo necesitamos entender que la obra de Dios soy yo. ¿Quién es la obra? Yo. Por eso dice, aparezca en tus siervos tu obra, dice. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque todo esto contribuye a la unidad de la fe. La unidad de la fe es que cada quien se dedica, una vez que lo entiende, a cumplir sus propios votos, a cumplir sus propias promesas. Esa es la unidad de la fe. Todo el plan lo hizo el Padre allá. ¿Cuántos están comprendiendo? Y lo puso en el espíritu de cada uno de nosotros. ¿Dónde lo puso? Por eso Eclesiastés 3:11 dice así, vea esto, por favor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Y qué dice? Y ha puesto ¿qué? Ahora, ¿dónde puso la eternidad? En el corazón. ¿Dónde está la eternidad? En mi corazón, el corazón de mi espíritu. Entonces aquellas personas que nos dedicamos a hacer a un lado a la carne y encontrar la vida en el espíritu, comenzamos también a encontrar cuál es la voluntad del Padre. ¿Cuánto estamos comprendiendo? A ver, ¿lo está entendiendo? Y entonces cuando encontramos la voluntad del Padre, Mariana encuentra la suya, Joás encuentra la suya, sí, a cada uno de nosotros encontramos la nuestra, y esa voluntad la trazó Dios o la planeó Dios desde allá. No es una voluntad que aquí usted y yo estemos viendo a ver quién dice o quién hace algo y traslapándonos unos a otros y encimándonos unos a otros. Todo está ya planeado perfectamente. ¿Cuántos comprendemos? A ver, ¿cuántos comprendemos? Si lo entiende, denle otro aplauso al Rey, por favor. Vean lo que dice la escritura en Eclesiastés, ahí pegadito, verso 14, 3:14. Vean lo que dice: he entendido que todo lo que Dios hace será ¿qué? Perpetuo, eterno.
Sobre aquello que dice que ¿algún cambio va a haber? La voluntad del Padre ya fue desde hace muchísimo tiempo. ¿Alguien le puede cambiar a eso? Dice, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, dice. Y lo hace Dios para que delante de Él, ¿qué dice? Mire, todos los hombres que tememos a Dios solamente queremos hacer lo que Dios dijo. Estar en la iglesia que Él nos dijo, casarnos con la mujer que Él nos dijo o el hombre que Él nos dijo, hacer la voluntad del Padre solamente, estar en el ministerio que Él nos dijo. ¿Cuántos están comprendiendo? A ver si lo está entendiendo. Ese es un entendimiento que llega en el Espíritu. Por eso Pablo, 2 de Timoteo 1:9, vea esto. Dijo así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según ¿qué? Sino según ¿qué? El propósito de Él. Ahora dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? ¿Cuándo? Antes de que todo esto existiera, Dios ya había trazado el plan para tu vida y mi vida. ¿Qué corresponde hacer? Este plan fue puesto en mi espíritu. Yo necesito encontrarlo en mi espíritu, buscando la vida del espíritu. ¿Cuánto estamos entendiendo? Yo sé que esto está revolucionando su mente, su corazón, su manera de hacer las cosas, y está revolucionando la vida de todos aquí, todos los que lo entienden. ¿Cuántos están comprendiendo? Ahora, el ejemplo. Vamos a un ejemplo en la Escritura. Fue lo último que compartimos hace 2 semanas. Es necesario que entendamos estas cosas para llegar al punto de hoy, que sería el complemento de todo esto. Mateo capítulo 3, verso 13, 14 y 15. Dice la Escritura: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Se acuerda de ese evento? Para ser, ¿qué dice? Bautizado por él. 14. Mas Juan se le oponía. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús le está diciendo: hey, bautízame. Y Juan: no, no quiero, tú a mí. Imagínense ahí una luchita, una discusión, un argumento. ¿Ok? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y entonces vea lo que dice el verso 15. Dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que ¿qué? Que cumplamos toda justicia. Quiere decir que cumplamos el voto que cada uno hizo allá. Tú y yo no vamos a venir aquí a cambiarle el plan al Padre. Tú y yo venimos aquí a cumplir nuestros votos de allá. Y cuando Juan entendió eso, dijo: ahorita mismo te bautizo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Nada de que tú eres mayor que yo mayor que tú. Simplemente si así se dijo allá, así lo hacemos. ¿Estamos comprendiendo? Eso es, fíjese bien, la unidad de la fe, donde uno no se anda encimando al ministerio de otro ni nada. Al contrario, yo le estoy preguntando al Padre: ¿cuál es mi posición dentro del reino? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Y eso es lo que quiero cumplir. No lo que mi carne desee, sino lo que pusiste en mi espíritu. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dale otro gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, todo esto que le he venido explicando, quiero cerrarlo con un complemento, pequeño complemento. Salmo 122, versos 1 al 3. Porque estos versos hablan de cuando usted y yo recibimos su voluntad en nuestra vida. ¿Cuándo fue que usted y yo recibimos eso? Hoy usted y yo sabemos que fue allá antes de venir, pero estos versos nos muestran claramente cuándo y dónde. Vea esto. Dice David: yo me alegré con los que me decían, ¿qué dice?
A la casa de Jehová, ¿qué? Iremos. Ahora, yo quiero decirle algo. El Salmo 122, por supuesto que si a la letra lo tomamos, está queriendo decir, pues estoy muy alegre de ir a Jehová Nissi hoy domingo. ¿Ok? Pero yo quiero decirle que este salmo es mucho más profundo que eso, que el mero hecho de asistir a una iglesia el domingo o el día que se reúnan. Este versículo es, fíjese bien, en David, un recordatorio de la preexistencia. Él estaba recordando ya en su espíritu lo que se hizo allá. Y por eso dice, yo me alegré. ¿Yo qué? Observe algo. Primero empieza con ¿qué palabra? Yo. ¿Con qué palabra? Por eso hoy el tema es 4 pasos en mi fe. Yo me alegré. Yo me alegré. ¿Qué es alegrarse, iglesia? Hoy usted y yo sabemos que alegrarse es tener entendimiento. Entonces, ¿qué está diciendo David aquí? Yo tuve entendimiento y todos nos alegramos. Los que fuimos ¿a dónde? A la casa de Jehová. ¿Por qué fuimos? Porque teníamos ¿qué? Entendimiento. Quisimos el entendimiento. Ahora, la escritura dice que el entendimiento es la voz de Dios. ¿Qué es? 34:16 de Job. ¿Qué dice la escritura? Dice, si pues hay en ti entendimiento, ¿qué dice? Oye esto. El entendimiento está relacionado con la voz de Dios. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto. Dice, escucha la voz de ¿qué? De mis palabras. Cuando alguien tiene entendimiento, ¿qué quiere decir? Que ya está escuchando ¿qué? La voz de Dios. ¿Verdad, Sergio? A ver, ¿cuántos están comprendiendo? Cuando alguien tiene entendimiento es porque ya está escuchando la voz de Dios. Si usted ya ha entendido realmente algo en su espíritu, usted ya escuchó la voz de Dios. No puede decir que no ha escuchado la voz de Dios. Ahora, la voz de Dios tiene muchas manifestaciones. ¿Ok? La voz de Dios no tiene límites. ¿Ok? Pero si usted ya entendió algo de Dios, usted ya escuchó la voz de Dios. No puede decir que no ha escuchado la voz de Dios. ¿Ok? Ahora, cuando David está diciendo, yo me alegré con los que me decían. O sea, yo tuve entendimiento con todos ellos. Todos ellos decían lo mismo. Estamos alegres de ir ¿a dónde? ¿De ir a dónde? A la casa de Jehová. Si usted es de los que nos está visitando, la alegría es entendimiento. Nehemías 8:12. Apúntelo y véalo en su casa. Nehemías 8:12. Ahora, veamos el versículo siguiente, el 2. ¿Qué dice el 2? Dice, nuestros pies, ¿qué dice? Estuvieron, ¿dónde? Mire, ahora la casa de Dios le llama ¿cómo? Jerusalén. Pero fíjese lo que está diciendo. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Observe, las puertas son de Él. Pero los pies ¿de quién son? Nuestros. Ahora, ¿qué son las puertas en la escritura? La sabiduría, y la sabiduría a través de los maestros de la palabra. Porque dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. Las puertas no tienen cabeza, ¿o sí? Entonces, ¿de qué está hablando? De la sabiduría que hay en aquellos que se han convertido en maestros. Y dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. ¿Qué quiere decir? Que cuando él fue enseñado por los maestros allá en la Jerusalén, de tus puertas, no está hablando de una sola puerta, está hablando de ¿qué? Tus puertas, muchas puertas.
muchos maestros le enseñaron. Dice, nuestros pies estuvieron ahí. ¿Qué son los pies en la escritura? Ministerios. Entonces, ¿dónde aprendimos cuál era nuestro ministerio? Allá. ¿Por qué cree que Pablo dice, conforme al llamamiento santo que me fue dado, dice, antes de los tiempos de qué? De los siglos. A ver, ¿cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? ¿Sabía usted que ahí alrededor de nosotros andaba Pablo? Y así como que no lo creen. Ahí andaban ellos. Ahí andaban ellos. No lo razone, créalo. Escúchame, no lo razone, créalo. Eso es lo que dice la escritura. Muchos por razonar no creen. El razonamiento se opone a la fe. Y es un grave problema. ¿Sabía usted que hay un espíritu que se llama razonamiento inductivo? Y muchos lo tienen. Les enseñaron en la escuela a razonar todas las cosas y a razonar todas las cosas, y la Biblia la quieren razonar también. La Biblia no se razona, se cree. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Se cree. ¿Ok? ¿Cuántos están ahí? Si lo está entendiendo, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora fíjese bien, nuestros pies estuvieron dentro de ahí se nos dio el ministerio. Ahora vea el verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Dice, sale una rayita roja. Yuse, mamá. Jerusalén que se ha edificado, ¿qué dice? A ver, todo mundo, 1, 2, 3, este verso, ¿qué dice? Todos los que entendimos estuvimos ahí nos dieron el ministerio, y dice la escritura que todo se edificó como una ciudad bien que. Entonces, ¿por qué las divisiones acá? Porque no hay entendimiento, efectivamente. Pero una edificación, mire, si un hombre hace un proyecto y lo construye, y primero hace el plano y toda la maqueta y todo el pensamiento que viene a ser el proyecto, y luego lo edifica, ¿quién le hace pensar a usted que Dios no hace lo mismo? Por supuesto que primero lo planeó todo, primero lo pensó todo, y después se está llevando a cabo todo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Entonces, ¿qué quiere decir? Si Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, significa que allá, fíjese bien, uno de usted era castillo, y otro era trave, y otro era varilla, y otro era clavo, y otro era cemento, y otro era armadura, y otro era losa, y otro era cimiento. Pero a cada uno se le dio una partecita del edificio para construir. Si lo está comprendiendo, denle un aplauso al Rey, por favor. Por eso usted y yo no debemos andar arrebatando posiciones en la iglesia, ni deseándolas para nosotros. Cuando hay entendimiento, lo que me toca es crecer y crecer para seguir madurando, entendiendo estas cosas, y un día asumir la posición que Dios con toda seguridad me dijo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? A ver, ¿lo está entendiendo? Sí. Mientras tanto, la Biblia dice que la carrera se corre ¿cómo? ¿Con qué? No oigo, ¿con qué? Con paciencia. Paz, paciencia, conocimiento. ¿Ok? ¿Está ahí? A ver, ¿está ahí? Sí. Ahora, fíjese bien. Todo esto nos sirve para entender la unidad de la fe. Estos versos nos están diciendo cómo es la unidad de la fe. Jerusalén fue edificada como una ciudad que dice bien unida entre sí.
Todo su pueblo escogido tiene una parte dentro de aquella Jerusalén celestial. Lo que a usted y a mí nos corresponde es crecer en el conocimiento, porque la sabiduría nos va a ayudar a entender cuál es mi parte. ¿Cuántos están ahí? Esa es lo que va a suceder. No espere que Dios le diga, ay, esta es tu parte, si usted no busca la sabiduría nunca. No. En el verso dice que primero mis pies estuvieron ¿dónde? Dentro de sus puertas. Después dice que sucedió ¿qué cosa? La edificación. ¿Ya lo vio? A ver, ¿ya lo vio? Así es la cosa, no al revés. Muchos están buscando ya el ministerio, pero no quieren buscar la sabiduría. No, la cosa no es así. Primero se busca la sabiduría y entonces Dios revela cuál es tu parte dentro de la edificación. Así es que todos vamos a buscar nuestra parte, pero primero buscando la sabiduría de Dios y la inteligencia de Él, su voz. ¿Está ahí? Se me quedan así bien serios. Qué difícil me la está poniendo, pastor. Así es, mi amado. ¿Ok? Ahora, vamos a una nueva parte. Todo esto era necesario, fíjese bien, que quedara bien afirmado en nosotros, bien entendido, para poder comprender lo siguiente. ¿Ok? El día de hoy el mensaje realmente es a partir de aquí. ¿Ok? Lo anterior era para reafirmar aquello. No se ría. La semana pasada, hace 2 semanas le di minutos de regalo, ahora me toca cobrarlos. ¿Ok? Ahora, usted sabe lo que significa un pastor que predica hora y media, hora 45 minutos y llega a una iglesia visitante y me dice, ¿solamente tienes 1 hora? 3 veces 1 hora. Era como, Señor, dime cómo le hago. Y todo el tiempo volteando a ver el reloj, a ver cuánto llevaba y cuánto llevaba y cuánto llevaba. Ok, afortunadamente tiene el reloj ahí enfrente. Pero por eso aquí no hay reloj. Nunca hemos querido ponerlo, ni lo vamos a poner. Porque la palabra debe ser un deleite para nuestra vida. Y debemos gozarnos y disfrutarla. ¿Ok? Bien, vamos a seguir, si no nos vamos a tardar más. Por favor, vámonos a Hebreos capítulo 11, verso 13. Hebreos 11, verso 13. Dice la escritura de esta manera. Conforme a la fe. Está hablando de todos esos hombres y mujeres que hace un momento estábamos hablando de ellos, ¿verdad? Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido ¿qué? Sin haber recibido ¿qué? Lo prometido. Dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El mensaje de hoy consiste en explicar este verso, porque de este verso hay tantísimo que aprender. Esta es realmente una guía para mi fe. Quien entiende este verso puede entender realmente lo que es la fe. El versículo dice, conforme a la fe. Conforme. ¿Por qué dice conforme? Porque la fe tiene una forma. ¿Tiene una qué? Mire, la forma de la fe en la vida de Abel era que un día él iba a hacer la voluntad del Padre. ¿Sabe cómo? Muriendo, asesinado en manos de su hermano. Esa era la forma de la fe en la vida de Abel. Con eso él contribuyó a la unidad de la fe. ¿Cómo la ve? La forma de la fe en la vida de Enoc, por el contrario, era que vivió larga vida sobre la tierra y ni siquiera vio la muerte. Dice la Biblia que de aquí el Señor lo recogió y se lo llevó.
Ni siquiera vio la muerte. Esa era la forma de la fe en la vida de Enoc. ¿Eso qué quiere decir? Si usted y yo seguimos, quiere decir que la forma de la fe en cada uno de nosotros no es igual. ¿No es qué? No es igual. Por eso no debemos de andar buscando lo que otro hace, sino mi parte dentro de la fe. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Nadie debe de estar tratando de imitar a otra persona. Nadie debe de estar tratando de copiar el ministerio de otro, ni de estar buscando las revelaciones que a todo el mundo le da a otro. Yo mismo tengo que buscarlas. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido ¿qué? Miren, mi amado, esa es fe. Personas que creyeron algo y lo estuvieron creyendo toda su vida y jamás lo vieron con sus propios ojos, como decimos acá, ¿verdad? Sin embargo, nada los movió de lo que habían creído. Eso es fe. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Eso es la verdadera fe. Ahora, ¿cómo es que ocurre esta fe? ¿Cómo es que se sucede esta fe? La Biblia nos muestra que esa fe tiene 4 pasos. Paso número 1, mirándolo de lejos. Paso número 2, y creyéndolo. Paso número 3, y saludándolo. Paso número 4, y confesando, ¿qué dice? Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, antes de entrar a cada uno de ellos, quiero que vea una cosa. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se detona? ¿Cómo prende la chispa de la fe? El primer paso dice, sin haber recibido ¿qué? Lo prometido. Coma, y observe que ahí no hay una I. ¿Ya vio? Sino que dice, mirándolo de lejos. Después está una I y otra I. Pero donde dice mirándolo de lejos no hay I. Quiere decir que todo empieza con mirarlo de lejos. Y los otros 3 son continuidad a mirar de lejos. Tenemos que agregar un paso más y agregar otro paso más y agregar otro paso más. Cuando cumplimos el 4, realmente nuestra fe está consumada. ¿Lo está entendiendo? Es muy importante ver estos detalles en la Escritura porque nos ayudan a entender. ¿Nos ayudan a qué? A entender. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo sabio y entendido. Por ejemplo, Juan 14:6, versículo súper conocido de todos. ¿Qué dice Juan 14:6? Mire, ¿por qué hacemos mención de este verso? Porque este verso Jesús un día dijo, yo soy, ¿qué cosa? El camino. Pero luego dice, y la verdad. Y luego dice, y la vida. Luego dice, punto y coma, segunda parte del verso, nadie viene al Padre sino por mí. En muchísimos lugares se está predicando que Él es el camino y ni siquiera encuentran el camino. Quiere decir que nunca van por la verdad y nunca van por la vida. ¿Cuántos comprenden esto? Primero hay que encontrar el camino. Y cuando encontremos el camino, ahí no termina todo. Apenas encontramos ¿qué cosa? El camino. Hay que seguir ¿a dónde? A la verdad. Y luego hay que seguir ¿a dónde? A la vida. Entonces es que cumplimos todo el proceso. Ahora, de esta misma manera, usted y yo necesitamos entender que la fe tiene un proceso. Y necesitamos entenderla como un proceso. No como una fe simple donde, le repito, se trata de que a usted y a mí nos pongan un trapo de verdad en la cabeza y pégale a piñata y pégale a la piñata y muévete para aquí y muévete para allá a ver si le atinas pues. No, así no es la fe, mi amado.
Dios no quiere en ti una fe ciega, al contrario, quiere una fe con entendimiento. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, veamos esto, por favor. Regresando a 11:13 de Hebreos, dice la Escritura: conforme a la fe murieron todos estos, ¿qué dice? Sin haber recibido ¿qué? Por favor, ahí hay unas diapositivas que nos van a hablar de cada paso, donde viene la versión 60 y la versión antigua en cada uno de los pasos. Pero primero te pido que me des este mismo versículo en la versión antigua. Vea cómo dice la versión antigua, por favor. Dice: en fe murieron todos estos sin haber recibido ¿qué? ¿Las qué? Las promesas. En el otro dice que conforme a la fe todos ellos recibieron ¿qué? Todos ellos murieron sin haber recibido ¿qué? Lo prometido. Habla de una palabra en singular, lo prometido. Lo prometido habla de todas esas promesas. ¿Cuánto estamos entendiendo? Pero quiero que, por eso pusimos el verso en la versión antigua, porque la versión antigua nos está mostrando que en realidad fueron muchas o son muchas promesas. No es una sola. No vaya a ser que por leer lo prometido usted y yo pensemos que es una sola promesa. Si no, son ¿cuántas? Muchísimas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que usted y yo podemos entender este camino hacia las promesas? ¿Dónde están descritas tantas promesas en una sola parte de la Escritura? Porque a lo largo y ancho de la Escritura hay cientos de promesas que Dios le hizo a su pueblo. Vámonos por favor a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. ¿Qué dice la Escritura? Dice así, 3. Mire, vamos a entender estos dos versos, es necesario. Dice: como todas las cosas. ¿Qué son las cosas, iglesia? ¿Qué son las cosas? Entonces, todas las revelaciones que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué es la piedad? Mire, la piedad es lo contrario a la impiedad. Y la impiedad es el no saber, el no entender, el andar en tinieblas. Nos dice el Salmo 82, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, todas las revelaciones que pertenecen a la sabiduría, dice, nos han sido dadas por su divino ¿qué? Poder. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento. Entonces, ¿cómo es que usted y yo podemos tener revelaciones? Si buscamos el conocimiento. Porque dice que las revelaciones o todas las cosas vienen mediante el conocimiento. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Si usted y yo buscamos el conocimiento, van a venir necesariamente esas revelaciones. Ahora dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y ¿qué? Y excelencia. Ahora, 4. ¿Qué dice el 4? Por medio de las cuales, o sea, por medio de las revelaciones, ¿qué es lo que viene? Dice, nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas. Entonces, ¿cómo es que usted y yo nos damos cuenta que tenemos muchísimas promesas? Necesitamos buscar primero el conocimiento para que llegue ¿qué cosa? La revelación. Y cuando viene la revelación, entonces va a venir un entendimiento de cuáles son o un conocimiento de cuáles son ¿qué cosa? Las promesas. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Es la única manera, no hay otra manera.
De ahí la importancia de entender la Escritura y de buscar el conocimiento para poder entenderla, porque de esa manera usted y yo vamos a saber cuáles son todas las promesas que Dios nos hizo. ¿Estamos comprendiendo? Dice, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué cosa? ¿Está ahí? A ver, ¿están aquí? Para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué dice? Participantes de ¿qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que buscar el conocimiento para que vengan las revelaciones, para que esas revelaciones me muestren cuáles son las promesas, y cuando yo alcance y crean las promesas, voy a poder ser participante de ¿qué cosa? De la naturaleza divina. ¿De qué? No oigo. Sí, ese es el proceso. ¿Y qué quiere decir ser participante de la naturaleza divina? Usted ahorita y yo somos naturaleza carnal humana. Si yo quiero participar de la naturaleza divina, yo tengo que entender este proceso, buscar el conocimiento, que llegue la revelación, para que me sean dadas a conocer las promesas. Cuando creo en las promesas y voy detrás de ellas, entonces voy a ¿qué? Ser participante de ¿qué? De la naturaleza divina. ¿Lo está entendiendo? Fíjese bien, las promesas son un paso a participar de la naturaleza divina. Qué tremendo. Si yo quiero un día participar de esa naturaleza divina, tendré que creer en las promesas. Pero para poder creer en las promesas, yo necesito conocer y tener entendimiento. Si no, nunca me voy a dar ni por enterado que había promesas para mí. ¿Lo está comprendiendo? Si lo comprende, dele otro aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, el verso que tenemos en cuestión, Hebreos 11:13, nos dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas o lo prometido. ¿Ok? Quiere decir que si buscaron el conocimiento, tuvieron revelación, vieron las promesas, toda su vida vivieron entendiendo que había promesas. ¿Y alguna vez desistieron de ello? ¿Alguna vez dijeron, no es cierto lo que Dios prometió? No. Y por haber creído en esas promesas, sin desistir, sin renegar, sin quejarse, sino firmes en la fe, fíjese bien, entonces un día alcanzaron a ser participantes de la naturaleza divina. Qué importante es que usted y yo entonces tengamos, fíjese bien, yo le hablé de 4 pasos. Paso 1, conocimiento de Dios. Paso 2, poder entender así buscar el conocimiento, pues. Paso 2, poder tener así revelación. Paso 3, por la revelación vienen ¿qué cosa? Las promesas. Paso 4, por las promesas puedo llegar a ser participante de ¿qué? De la naturaleza divina. Ahora, si aquí dice que no recibieron las promesas, entonces ¿en qué paso se quedaron ellos? Las promesas son el paso 3. Entonces, ¿cuáles pasos sí cumplieron todo el tiempo? Buscar el conocimiento y tener revelación. ¿Ya se fijó en eso? Por esas 2 cosas llegaron a ser participantes de la naturaleza divina, aunque no hayan visto cumplidas las promesas. Pero el asunto está en que creyeron en ellas, y toda su vida, fíjese bien, siguieron creyendo en ellas. Ahora, ¿qué es? Fíjese bien en esto. ¿Qué es lo que hace que yo crea en una promesa y me mantenga firme a ella? No, espéreme. Dígame la respuesta conforme al proceso. Haber buscado el conocimiento y tenido revelación de algo. Eso es lo que hace que una persona se sostenga en la fe, en una promesa, y diga, Dios prometió eso, yo lo entendí y está en mi corazón, jamás se va a mover de ahí. Qué importante es que usted y yo tengamos entendimiento entonces.
Porque entonces podemos entender por qué el versículo empieza diciendo mirándolo de lejos. En la versión antigua dice viéndolo de lejos. ¿Qué es el mirar o el ver en la escritura? ¿Ver con estos ojos? No, ver con los ojos del entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que hicieron ellos fue entender algo. Cuando alguien entiende algo, ese algo está en su corazón. Y sabe que algo que fue puesto y confirmado en el corazón, eso es algo que Dios dijo y que nunca va a cambiar. ¿Lo está entendiendo? La palabra mirándolo, debes tener una diapositiva ahí, Jorge, acerca de la palabra mirándolo. Vea cómo se descompone esta palabra en el griego original. Mirándolo. Está compuesta de dos palabras, auto e ido. Auto es por sí mismo. Eido Jorgito, apúrate. Eido es saber conocer. Entonces fíjese bien, alguien que busca el saber o el conocer por sí mismo va a poder mirar de lejos o ver de lejos. Síguele, eso. Compuesta de dos palabras, autos, por sí mismo, eido, percibir, saber, conocer, entender. ¿Qué quiere decir? Que mirándolo de lejos significa que ellos mismos un día, por sí mismos, entendieron algo. Por eso el tema hoy se llama 4 pasos en mi fe. Porque no se trata de la fe de otros, sino de la fe tuya, que se debe de construir. Y esa fe se construye con entendimiento tuyo, para ti. Cada uno necesitamos entender estas cosas. ¿Cuántos están comprendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Uno de mis discípulos afuera me llama ayer un mensaje y me dice: pastor, el día de hoy estoy transcribiendo y me encontré con tal palabra en mi primer versículo para transcribir. Y yo, wow, qué padre. Y me dice: ¿y usted no sabe qué quiere decir eso? Sí, sí sé. ¿Y no me puede decir? No. Búscale. Te voy a dar un versículo para que lo encuentres, le dije. Y ahí te va el versículo y síguele buscando. ¿Cuántos están comprendiendo? A ver, ¿cuántos están comprendiendo? Mire, muchos de nosotros estamos aquí y queremos que nos traten como a niños chiquitos, que nos den la papilla en la boca todo el tiempo. No, la cosa no es así, mi amado. La fe se construye por un conocimiento y un entendimiento que cada uno va adquiriendo. ¿Cuántos lo están comprendiendo? A ver, ¿cuántos lo están comprendiendo? Así es el Señor. Así es el Señor. Esto que nos sirva inclusive para entender cómo educar a nuestros hijos. ¿Cómo debemos educarlos? Hay muchos que tienen la idea de que al hijo no hay que, ¿cómo se llama? Hay que darle todo para que no sufra lo que nosotros sufrimos. ¿Dónde dice eso en la Escritura? En la Escritura dice que los hijos vamos a padecer por él, ¿sí o no? ¿Y nos va a quitar él el padecimiento? Nunca. Entonces el hijo necesita esforzarse para luchar, para aprender, para superarse. ¿Estamos entendiendo? Así es que dele muchas oportunidades a su hijo para que luche y por sus propias fuerzas alcance sus logros o sus objetivos. Esa es la mejor manera de educar. Así Dios nos educa a nosotros. ¿Cuántos están entendiendo? Y de tanto buscarle y buscarle, dice la Biblia: pedid y ¿qué? Y se os dará. Buscad y entonces le buscamos y ¿y qué va a pasar? Encontramos.
¿Lo está comprendiendo? A ver, ¿lo está comprendiendo? Denle un aplauso al Rey, por favor. Si usted hace lo contrario, le está quitando a su hijo el gozo de sentirse realizado por sí mismo. Nunca su hijo va a saber cómo alcanzar un objetivo. Y no hay cosa más preciosa que decir, yo también puse mi parte. ¿Lo está comprendiendo? Mis papás me ayudaron con algo, pero yo puse una parte. Y mi parte inclusive más importante, más fuerte, más grande que la que mis papás me dieron. Me dieron la clave y yo lo alcancé. Eso es lo que Dios quiere. ¿Lo comprende? Ahora, fíjese bien, mirar de lejos significa que ellos entendieron algo por sí mismos. Mire, la prueba. Juan 8:56. ¿Qué dice la escritura? Juan 8:56. Dice, Abraham vuestro padre, ¿qué dice? ¿Sé qué? Miren, ¿dónde estamos? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. ¿Dónde vivió Abraham? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? En el Antiguo. Entonces está hablando de él Jesús muchísimos siglos después. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús de Abraham? Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver, ¿qué cosa? Mi día, perdón. Y lo vio y se gozó. Wow. Quiere decir que Abraham, escúcheme, Abraham no tenía Biblia, mi amado. Ninguna. Ni Nuevo Testamento, ni Antiguo, ni ley, ni nada. No tenía nada, pero tenía algo que es suficiente. ¿Qué dice Génesis 26:5? Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Con la voz de Dios es suficiente. ¿Sabía usted que aunque usted y yo no tuviésemos Biblia, nunca, ni aún un maestro por un lado, con la voz de Dios sería suficiente para entenderlo a Él y conocerlo? Eso tuvo Abraham. ¿Pero qué significa eso? Mire, Abraham todos los días le andaba preguntando cosas a Dios. Era bien preguntón. Pregúntale y pregúntale y pregúntale y pregúntale. Señor, explícame. Debe haber un creador del universo. Tú eres. A ver, explícame cómo hiciste esto. Explícame cómo hiciste el otro. Pero él preguntaba con un corazón creyente, no con un corazón dudante. Porque hay corazones dudantes y hay corazones creyentes. Hay corazones que al momento de preguntar ya llevan toda la duda en medio. ¿Sí o no? Yo no creo que tú hayas hecho esto. A ver, si lo hiciste. Ese no es un corazón que agrada a Dios. Pero si a cambio tú dices, Señor, yo creo que tú hiciste esto. A ver, explícamelo. No lo entiendo, pero explícamelo. Es un corazón muy diferente. ¿Sí o no? No oigo. Es bien diferente. Cuando yo veo una persona que me llega así con un corazón dudante, con un corazón refiriente, con un corazón molesto y enojado, ahí lo dejo en blanco. Que siga con su enojo. El día que entienda que su corazón es el primero que tiene que cambiar, entonces sí, a ver, todo el tiempo del mundo para responderle todo lo que se pueda responder. ¿Cuántos están ahí? Ese sí es digno, es pobre de espíritu, y al pobre de espíritu hay que enriquecerlo. Denle un aplauso al Rey, por favor. Ahora, por cuanto yo Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, dice. La voz de Dios fue la que le enseñó todo esto, sin ninguna Biblia en la mano. Ahora Jesús, Juan 8:56, dice la escritura claramente,
que Abraham vio aquel día, el día de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que él entendió que un día iba a venir el Hijo, con puro entendimiento, que Dios lo había prometido y que en el Hijo entran o es la llave para todas las promesas de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? El que cree en el Hijo ya tiene una llave para entender todas las promesas de Dios. ¿Ok? Y dice, y lo vio. ¿Y qué más? Ahora, tú, iglesia, sabes qué es gozarse. ¿Qué es gozarse? Unanimidad. Filipenses 2:2 dice, ¿cómo dice? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, unánimes. El gozo es igual a la unanimidad. Y se gozó. ¿Qué quiere decir? Que entró en unanimidad con Dios. ¿Por qué? Porque entendió a Dios. ¿Lo está comprendiendo? A ver, ¿lo está comprendiendo? Abraham fue uno de esos que miró de lejos las cosas. Por sí mismo lo entendió. ¿Ok? Ahora, el segundo punto es el siguiente. La Biblia dice que primero lo vieron de lejos o miraron de lejos. Después dice, y creyéndolo. ¿Nos pones la segunda parte, Jorge? Y creyéndolo, dice. Entonces debe haber una continuidad del entender algo al ¿qué? Al creer. ¿Al qué? Quiere decir que todo aquel que entiende algo tiene la puerta abierta ¿para qué? Para creer. Ahora, fíjese bien, en la versión antigua, en lugar de creyéndolo dice, y siendo persuadidos de ellas, de las promesas. Siendo persuadidos de ellas. ¿Qué es persuadir? ¿Me sigues poniendo ahí la continuación? A la siguiente. Dice, habla de la voz latina per se. Per se quiere decir por sí mismo. Persuadir, per se. En la Real Academia Española, persuadir es lo siguiente: llegar a saber o creer algo con certeza por las razones de otro o por la propia experiencia o reflexión. Entonces, el que es persuadido de algo quiere decir que creyó porque alguien le enseñó algo o porque él por sí mismo andaba buscando algo y lo entendió y lo creyó con certeza. ¿Con qué? Ahora, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Se fija? Y observe cómo aquí otra vez interviene el que por mí mismo tengo que ir haciendo las cosas. Yo no puedo ir en la vida en la fe de otro. Tengo que ir en la vida en mi fe. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Por eso cada uno debe de construir su propia fe. Ahora, el asunto, ¿sabe cuál es? Y esto es algo que a su servidor le ocupa muchísimo, muchísimo, créanme. Veo gente que no busca el entendimiento de la Escritura. Y la gente que no tiene entendimiento de la Escritura no tiene acceso al creer. Su fe es muy limitada, flaca, débil. Y cuando una persona no tiene entendimiento, escúcheme, viene un suceso en su vida y cae. Y no solo cae, hasta se muere. He visto personas que por el puro temor se murieron. No por el cáncer, no, por el temor. Por el temor al cáncer. ¿Cuántos me están entendiendo? Por el puro temor. Y el temor es lo contrario a la fe. Totalmente lo opuesto. Si hubieran entendido cosas, si hubieran creído, otra cosa hubiera sido de su vida. ¿Cuántos están comprendiendo? A ver, ¿cuántos están comprendiendo?
Ha habido personas aquí en la congregación que mi esposa y yo hemos ministrado y nos han confesado su temor. Tengo temor, tengo temor, tengo temor, pastor. Nunca pudimos, a pesar de explicarles tantas cosas, quitar el temor de encima, ministrarlos, pero los temores seguían. Y los temores seguían. ¿Saben dónde terminaron? En un féretro. Nunca pudieron vencer su temor. ¿Cuántos me están comprendiendo? Sin embargo, la persona que entiende, la persona que dice yo sé cuál es mi propósito en la vida, pase lo que pase, sabe que ella tiene que cumplir su propósito, porque yo estoy buscando cumplir ese propósito y lo he de cumplir, aunque el propósito sea que viva corto tiempo sobre la tierra. ¿Estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos están comprendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo esto? Es bien diferente, mi amado, bien diferente. Cuando usted y yo entendemos algo y creemos algo, entonces en realidad estamos caminando en la fe. ¿Ok? Ahora, tercer paso. Tercer paso, ¿me lo pones, Jorge, por favor? En la versión antigua dice saludándolo. En la versión 60. En la versión antigua dice y habiéndolas abrazado, refiriéndose a las promesas. Pero quiero que vea algo. Aún en la versión 60, la palabra saludándolo en griego es aspasomai. Y quiere decir encerrar ¿en qué? En los brazos. Así es que es lo mismo. Dirá saludándolo, pero quiere decir abrazándolo. Ahora, esto de abrazar algo, usted lo entiende, luego lo cree, luego lo abraza. ¿Lo qué? Ahora, esto de abrazarlo, yo entendí tres cosas con ello. Primera cosa, inciso A. Inciso A. Una persona que abraza algo es porque se identifica con ello y lo hace suyo. ¿Y lo hace qué? Si tú abrazas una causa es porque te identificaste con ella y la haces tuya. ¿Ok? Pero para abrazarla primero necesitaste haberla entendido y haberla creído. ¿Estamos comprendiendo? ¿Cuántos están ahí? Mire, le quiero platicar un testimonio hermosísimo. Para mí hermosísimo. Quizás sea pequeño, pero para mí es grande ese testimonio. Hace tiempo usted y yo aprendimos que Dios quiere levantar un pueblo escogido al cual hay que encontrarlo. Hay que ir a encontrarlo. ¿Se acuerda? Y cómo Dios puede poner en nuestro corazón aún los nombres de aquellas personas que quiere que vayamos y las encontremos. Muchos el Señor les habló y les dio nombres específicos de personas a las cuales tenían que ir por ellas. ¿Ok? Aún les dijo, yo te voy a dar la palabra en el momento en que estés ahí enfrente de la persona y te diré qué es lo que le has de decir. Muchos lo entendieron, lo creyeron y Dios los premió con nombres. ¿Ok? Ahora, esto quiere decir que abrazaron eso. Se identificaron con ello. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ok? Si usted es uno de esos que se creyó, entendió o entendió y creyó y abrazó aquello, un día de estos va a venir el nombre. Un día de estos, sígale preguntando al Señor. No decida, no renuncie, al contrario, crea. El Señor le va a hablar. Hace 10 días, martes de la otra semana, fíjese bien, martes en la mañana de la otra semana, era último día, más bien, sí, el última junta del encuentro que pasó la semana pasada. Para ese día, ya una lista de todos los que van a servir está completa. Es la última junta de encuentro, ya tiene que estar completa. Ese día en la mañana, martes, fíjese bien lo que pasa.
maestros del colegio Nueva Generación toman a los alumnos de toda la secundaria, y los llevan a la ciudad de Dios. ¿Cuántos saben qué es la ciudad de Dios aquí? Es un lugar donde esta congregación va y comparte la palabra. Tenemos años compartiendo la palabra ahí. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, en la ciudad de Dios vive gente sumamente humilde, mi amado, que viven a un lado de un canal de aguas negras. Y un canal grande, ¿eh? No crea que un canalito, un canalón. Gente sumamente humilde. Bueno, ¿sabe por qué los llevaron a los niños, a los muchachos? Para que nuestros hijos se den cuenta todos los privilegios que tienen y todas las bendiciones que tienen. Para eso se los llevaron. Para que vieran cómo a ellos Dios los ha bendecido con tantas cosas. Y muchas veces se andan quejando con los padres y todo eso. Entre paréntesis, papá, te estamos ayudando. No estorbes, ayúdanos también. Tú eres el más interesado en esos muchachos. Bueno, los llevaron para que se dieran cuenta de todas esas cosas. Miren, los muchachos lloraban, jugaban con los niños, les llevaron regalos, hasta dijeron: nosotros vamos a hacer algo en Navidad para estos niños, de tan conmovidos en el corazón que estaban. Y aunque este no es el punto, no quería dejar de mencionar, porque llegando allá, Johnny era uno de los que llevaban a los muchachos. ¿Y sabe qué pasó? Yo no sabía que iban a hacer ese proyecto hasta que mandaron las fotos. Una mujer allá en la ciudad de Dios, sumamente humilde, llega con Johnny y le dice: oye Johnny, anoche Dios me habló y me dijo: José Cifuentes, dice el Señor que él tiene que servir en el encuentro y que lo pongan a barrer y a trapear y todo eso. Escúcheme, era el último día de junta del encuentro, la lista estaba llena y Dios le habla a una mujer antes de la última junta, tiempo suficiente para avisarle a esa persona. Pero él dice: no conozco a ningún José Cifuentes más que a José Orona, papá de Luis Orona. Y me dice: quiero que me filtre la palabra. Y cuando yo lo escucho, el Señor ¡pum!, me pega aquí y me dice: él es. Díganle que se venga a la junta. Lo quiero sirviendo en el encuentro. ¿Cuántos están escuchando? Pepe Orona me dijo: pastor, nadie conoce ese apellido mío. El único que lo conocía era el Johnny, yo creo que en toda la congregación. Johnny me dijo: al único que conozco es Pepe Orona, que se apellida Cifuentes. ¿Cómo ve? Mire, mi amado, esa es una lección para usted y para mí. Si Dios le puede hablar a una mujer tan humilde como esa, que vive a un lado de un canal de aguas negras, claro que a usted también le puede hablar. Claro que a usted también le puede hablar. Y eso es para que nadie ande diciendo que Dios no puede hablar. Vergüenza nos debería de dar que todavía Dios no nos habla. Vergüenza. Dice Pablo: debiendo ser ya maestro. Si el maestro es alguien que escucha la voz de Dios. ¿Desde cuándo deberíamos de estar buscando el conocimiento de la sabiduría y entender cosas? Porque el que entiende, cree. Y cuando cree, abraza las causas. ¿Cuántos están comprendiendo? Si todavía le quedan fuerzas para darle un aplauso al Rey, denle un aplauso al Rey, por favor. Eso para mí fue un testimonio enorme. Desde ese día y todos los días he estado gozándome con eso, de ver cómo Dios le habla a cualquiera, hasta el de más baja condición económica e intelectual. Personas que apenas saben escribir y leer, pero buscan a Dios.
¿Lo está entendiendo? Y Dios ve esos corazones. Bien dice la Escritura en Hebreos 11:6 así, por favor. Dice 11:6. Pero sin fe, ¿qué? Porque es necesario, dice, que el que se ¿qué? Crea que le hay. Pero para creer hay que entenderlo primero. Porque primero se mira de lejos y luego se cree. O sea, primero se entiende y luego se cree. Si usted y yo no buscamos entendimiento, no vamos a poder creer en él. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahora, luego se abraza la causa. Escúcheme, cuando usted y yo abrazamos a alguien, ¿qué pasa? Además de identificarnos con esa causa y hacerla nuestra en el espíritu, no solamente sucede eso, también sucede lo siguiente: para que los brazos, escúcheme, valga la redundancia, abracen, también se involucran las manos, ¿sí o no? Escúcheme, cuando alguien abraza una causa, entonces está permitiendo que las manos también operen, y las manos hablan de las operaciones del Padre. Si alguien abrazó una causa y la hizo suya, entonces las operaciones del Padre comienzan a fluir en su vida. ¿Está ahí? Tercero, si tú abrazas a alguien, te estás haciendo uno con él. ¿Sí o no? Se funden en una sola cosa. El abrazo funde causas, funde personas. Y entonces, en medio de esa unanimidad, las operaciones del Padre comienzan a fluir a través de nuestras vidas. ¿Por qué cree que dice que Abraham lo vio y se gozó? Entendió y hasta se gozó. Llegó a ser unánime con el Padre. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Y como consecuencia de abrazar algo, hacerse uno con él, permitir que las operaciones del Padre fluyan a través de nuestra vida, luego viene el confesarlo. Cuarto punto: y confesando que eran, ¿qué dice? Extranjeros y peregrinos, ¿qué? En la tierra. Cuarto punto: y confesando que eran extranjeros y peregrinos, ¿qué dice? En esta tierra. ¿Cómo podemos entender esto? Escúcheme. Cuando yo entiendo algo y lo creo y lo abrazo, lo hago mío, después de ello sigue una confesión. Y la confesión viene de algo que usted está totalmente convencido de ello. Por eso dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que ¿qué? Pero luego dice, la convicción de lo que no se ve. De tal manera que usted y yo podemos enseñar o predicar o ministrar algo que, aunque no lo hemos visto, lo entendemos y lo hemos abrazado lo hemos creído y abrazado en nuestro corazón. Y ahora simplemente sale por nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La confesión viene a ser simplemente el resultado de aquello que ya realmente se ha abrazado en el corazón. Ahora, el asunto es que si tú abrazas algo, las manos están involucradas, y con ello está hablando de las operaciones del Padre que fluyen o comienzan a fluir a través de tu vida. Escúchame, mi amado. El día que usted y yo comencemos a ver las operaciones del Padre fluyendo a través de nuestra vida, ¿sabes qué es lo que sigue en nuestra mente? ¿Qué es lo que sigue en nuestro corazón? La plena certidumbre de que usted y yo no somos habitantes de esta tierra, sino somos instrumentos del Padre. Dele un aplauso al Rey, por favor.
Cuando las operaciones del Padre comienzan a fluir a través de tu vida, tú sabes que eres un instrumento de Él. Tú sabes que viniste a hacer algo para Él aquí. Por eso es que el Padre te está utilizando. Tú sabes que el Padre te delegó responsabilidades. Simplemente las estás cumpliendo. Y ello te da una certeza y una convicción de que tú no eres de aquí, de que tú no eres de esta tierra. Alguien me preguntó el otro día, y mi respuesta fue: yo soy un extraterrestre. Porque sí lo soy. Yo no soy de esta tierra. Yo he venido a esta tierra a hacer una voluntad del Padre, pero yo soy de más allá de esta tierra. Yo he venido a cumplir una voluntad de mi Padre. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Mira, cuando una operación del Padre, repito, una sola, que se produzca a través de tu vida y tú la experimentes, ese día vas a decir: no, yo no soy de aquí, yo soy de allá. ¿Lo está comprendiendo? Eso, mi amado, es la fe. La fe no está completa si no hay una confesión. Pero la confesión se basa en algo que entendí, lo creo, lo abracé y ahora lo confieso. ¿Cuántos están ahí? No oigo. No oigo. Por eso es que, mire, cuando la Biblia habla de Noé, Hebreos 11:7. 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, ¿qué dice? Se salvase. Ahora luego dice: y por esa fe, ¿qué? No oigo. ¿Por esa fe qué? Mi amado, si usted y yo dimensionáramos esto, dice: por esa fe condenó ¿a quién? Escúcheme, Dios le dijo: tú eres la única familia que va a sobrevivir sobre la tierra. Por tu fe, todos los demás van a ser condenados. ¿Qué pasaría si el Señor nos dijera a uno de nosotros lo mismo en este momento? Y todos los demás se van a condenar porque tú creíste. Mire, si a veces llega una persona y con cualquier cosita que le diga al oído: oye, fíjate que fulanito está haciendo esto, y tú y yo hasta resbalamos y nos caemos. ¿Cierto o no cierto? Con una persona que venga y nos diga algo al oído así a manera de chismoso. No es que tú te haces chismoso. ¿Cuántos me están entendiendo? Nos tambaleamos en todo y hasta le comenzamos a creer. Ahora que el Señor le diga: mira, porque tú creíste, todos los demás se van a condenar. Él solo contra el mundo. Pero cuando alguien entiende algo, ahí está la fuerza del poder entender algo. Por eso, si algo le hemos hablado en los últimos años, es: busque la sabiduría para que tenga entendimiento de la Escritura. Si usted tiene entendimiento de algo, su fe va a estar afirmada y creciendo y creciendo. ¿Y sabe cuándo lo van a tambalear? Nunca. ¿Sabe cuándo lo van a tirar al piso? Nunca. ¿Está comprendiendo? A ver, ¿está comprendiendo? Si lo entiende, denle un aplauso al Rey, por favor.
Póngase en pie, por favor. Me queda debiendo minutos para la próxima semana. Está escrito en Proverbios capítulo 6, verso 23. Dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Este verso nos da a conocer en la escritura que la luz es la enseñanza. Juan capítulo 8, verso 12 dice Jesús: yo soy la luz del mundo. La verdad se manifestó en carne, en un hombre, en Jesús. Él viene a traer entendimiento a los hijos de los hombres. Él viene a traer su voz. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que abrir los ojos, como dice, por la palabra de Dios. Dios habla. Si tú ves en la escritura, tú comienzas a estudiarla, vas a escuchar la voz. Este mensaje está dirigido específicamente a ti que nos visitas por primeras veces. Dios te quiere hablar. Dios te quiere decir cuál es tu propósito, cuál es tu obra de vida. Él quiere desarrollar tu propia fe a través del entendimiento que da la escritura, su voz. La enseñanza de su voz es lo que manifiesta todo. Está escrito en Efesios 5:13, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es su voz. Todo lo manifiesta, tanto lo bueno como lo malo. Todo aquello que te ata, todo aquello que te impide escuchar la voz, todo aquello que te tiene aprisionado, toda enfermedad. Yo no sé por lo que tú estés pasando, pero Dios lo conoce y Él quiere hablar a tu vida. Si tú quieres conocer a la luz del mundo, que es Jesús, puedes levantar tu mano donde tú estás. Específicamente tú que vienes por primeras veces. Dios te bendiga. Levanta tu mano en alto, déjala extendida, queremos verte. ¿Alguien más? Que no te dé pena. Dios quiere hablar a tu corazón. Levanta tu mano sin pena. Vamos a hacer una oración todos como congregación para que tú recibas al autor y consumador de la fe, que es Jesús. Amén. Tú que levantaste la mano, cierra tus ojos y vas a repetir con una voz audible. Todo lo vamos a hacer juntos, no te preocupes. Amén. Vas a repetir: Señor, estamos aquí delante de ti, tal y como somos, con nuestros pecados, con nuestros errores, con nuestras cargas, pero creemos en ti, porque dentro de nosotros hay un espíritu que desde antes de la fundación del mundo te conoció. Me identifico contigo. Es por eso que en el mundo nada me sacia. Quiero conocerte. En el nombre de Jesús abro mi corazón. Amén. Muchas gracias. Queremos hacer algo rapidito. Aquí a su izquierda están unos amigos. Queremos apuntar sus datos, queremos conocerles, queremos estar más cerca de ustedes. Acérquense sin ninguna pena. Queremos anotar sus datos rapidito. Quiero volver a decirle esto. Dios no es alguien que le va a poner un pañuelo en los ojos y simplemente le va a decir: ve y pégale, a ver si le pegas.
No, Dios no quiere una fe ciega en su pueblo. Por el contrario, quiere una fe que ve. Ve significa en la escritura entiende, porque se ve con los ojos del entendimiento. Cuando tú y yo entendemos algo, estamos abriéndole la puerta al creer. Luego sigue el abrazarlo, y después de eso las operaciones del Padre van a comenzar a fluir en ti mismo, en otros, provocando la confesión, el decir, el hablar, el enseñar, el ministrar aquello que entendimos un día. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Dios quiere un pueblo que ve con ojos de fe, de tal manera que a mayor entendimiento, mayor es nuestra fe. Entre más entendemos, más grande es nuestra fe. ¿Cuántos están ahí? Entre más entendemos, más es grande nuestra fe. Eso es lo maravilloso. Por eso una invitación de nuevo, una reiterada una y otra vez invitación a que busquen la sabiduría de Dios, que pueda tener entendimiento de la Escritura y con ello conocer todas las grandes promesas que Él nos ha dado. Mañana, por ejemplo, es día de meditar todos juntos. He visto cómo la meditación ha crecido. Los lunes cada vez hay más gente. Véngase a meditar la palabra, mi amado, para que entienda más y más. Eso va a ir afirmando y haciendo crecer su fe. La llave de la fe es el poder entender cosas. Cuando alguien ha entendido algo, nada lo mueve. Al contrario, eso lo impulsa. ¿Estamos comprendiendo? Denle un aplauso a nuestro Rey. Viendo al invisible yo caminaré, siguiendo al invisible yo me sostendré. Adoremos a nuestro Dios con este precioso canto. Por la fe voy caminando sobre el mar, siguiendo al Maestro sobrenatural, poniendo mis pisadas en la eternidad. Tengo fe que te veré a ti. Tengo fe que encontraré tu reino aquí. Tengo la certeza que se cumplirá. Por la fe voy mirando lo que no se ve. Creeré cosas imposibles yo haré, porque yo creo en ti. Por la fe vivo esperando lo que harás. Sé que en mi vida tú te moverás, porque yo creo en ti.
caminando sobre el mar, siguiendo al maestro sobrenatural, poniendo mis pisadas en la eternidad. Tengo fe que te veré a ti. Tengo fe que encontraré tu reino aquí. Tengo la certeza que se cumplirá. Por la fe voy mirando lo que no se ve. Creeré cosas imposibles yo haré, porque yo creo en ti. Por la fe vivo esperando lo que harás. Sé que en mi vida tú te moverás, porque yo creo en ti. Vamos a decirle, tengo fe que te veré a ti. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y cantarle esto al Señor y decirle, tengo fe que encontraré tu reino aquí? Una vez más, dígale, tengo fe que te veré a ti. Tengo fe que encontraré tu reino aquí.
Tómese de la mano, por favor. Papá, yo oro por este pueblo. Siempre orando porque sea un pueblo entendido. Siempre orando, Señor, porque haga a un lado la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Como decía Pedro, para que este pueblo, Señor, busque el conocimiento y pueda entender todas las cosas, y con ello pueda conocer todas las preciosas y grandísimas promesas que tú nos has dado. Porque quisiera, Señor, y oro porque seamos participantes de la naturaleza divina un día, puesto que no somos de esta tierra, sino que somos extranjeros y peregrinos aquí. Te bendigo, Jehová Nissi, y le pido a mi Padre que en la paz te lleve a disfrutar una muy fructífera semana. En el nombre de Jesús. Amén.